Estamos en capítulo 1. Shalom, shalom a todos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a Fundación Orahaim y continuando nuestro segmento de estudios sobre el Tratado Talmúdico de Pirkei Avot. Hoy vamos a estar con nuestro querido Rab nuevamente y vamos a continuar nuestra clase número 5 sobre la Mishnah del capítulo 1, parte 5. Así es de que les doy la bienvenida. Y sobre todo recuerden que esta clase también se graba para que después la puedan repasar, compartir los que no están presentes o por alguna dificultad. Solamente a petición de mi querido Rap, si podemos todos estar con nuestra cámara abierta y micrófonos en silencio, es muy importante la interacción de rabino a alumno, de maestro estamos estudiando la Torah. Es muy importante eso, si lo podemos considerar. Así es que les doy la bienvenida. Sin más preámbulo, nuestro querido Rab. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Francisco. Y sí, tal como lo dice Francisco, continuamos con nuestro estudio de Pirkei Avot. Estamos en la primera Mishnah, que la hemos eh, dividido, vamos a decirlo así, en cada parte que menciona la Mishnah. O sea, algunas habla sobre la tradición, que lo mencionamos la vez pasada. eh, Otra, pues, del tema digamos, de ser circunspecto en el juicio y eso. Ahorita estuvimos hablando la última vez sobre la última parte de la Mishnah que habla sobre instruir a muchos alumnos, y sobre eso eh, me faltaría concluir una última partecita y continuamos, con favor de Hashem, la tercera parte, que es alzad un cerco protector alrededor de la Torah. Porque la Mishnah, vamos a leerlo un momentico, se puede como extraer esas tres enseñanzas. Dice la Mishnah: Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en el Sinaí y se la transmitió a Yoshua, y Yoshua la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Y estos pusieron tres máximas o tres enseñanzas muy importantes: ser circunspectos en vuestro juicio, que ya la analizamos; instruir a muchos alumnos, muchos discípulos, que es la que vamos a terminar de analizar ahorita; y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. Entonces, hemos venido hablando y recalcando, como lo dice la primera parte de la misión, la parte de la tradición que hay, que no es algo que se ha cambiado en el tiempo, sino que viene tal cual como Moshe la recibió y así fue transmitida. Y hablábamos de la importancia de instruir, de enseñar, y decíamos que no basta solamente con aprender, sino que también hay que enseñar. Y de una u otra manera todos enseñamos, sea a nuestros hijos, al amigo que de pronto preguntó algo, etcétera. O sea, siempre vamos a estar en algún momento como con ese rol de maestros, y como tal entonces tenemos que prepararnos, que eso tiene que ver con la última parte de la Mishnah que vamos a ver ahorita. Hablábamos de no tomarse tan literal el tema de instruir a muchos alumnos, es decir, aún en eso debe haber límites, aún en eso hay consideraciones, como lo hablamos la vez pasada. Hablábamos digamos, las dificultades que presentan las naciones en cuanto a refinamiento de sus cualidades en un principio, de que, como decíamos, a veces las cosas puede ser que no se hacen con altruismo como debería ser, pero sin embargo, toda persona tiene la oportunidad de cambiar, y para eso nos ayuda la Torah, tal cual como decía Francisco hace un momento. La Torah misma nos ayuda. Pero eh, con esta sí, segunda parte de la clase que veníamos hablando, vamos a retomar allí para terminar esta parte. Y con respecto a instruir muchos alumnos, hay que tener en cuenta que el mayor número, a veces, a menudo, enemigo de la profundidad. O sea, esto es algo que hay un comentario acá que estoy leyendo. Cuando se nos habla de instruir muchos alumnos, hay que tener en cuenta de que no es lo mismo enseñar a uno o dos que enseñar a 20. Ya, o sea, requiere mucho más esfuerzo, mucho más dedicación, porque cada persona aprende según sus capacidades, ya, y según su manera de ser, y según sus propios midos, etcétera. O sea, entonces, eh, de, de, sin lugar a dudas va a requerir, digamos, del maestro, que se preocupa por enseñar bien, no solamente por transmitir un conocimiento, sino por enseñar bien. Se debe preocupar totalmente por el recipiente, es decir, por la otra persona, que cómo recibe la enseñanza, cómo él
qué dificultades tiene en su aprendizaje y no porque sea dificultad de tipo intelectual, sino en el tipo de profundización, digamos, de conexión con su alma, etcétera. Es decir, cada quien, por decirlo de manera sencilla, tiene personalidades diferentes, cada quien tiene cualidades diferentes, cada quien está en contextos diferentes, como dice el Tania, etcétera, y cada quien está en momentos diferentes. Entonces, eso es importante para el maestro cuando quiere enseñar, cuando de verdad se preocupa porque la persona entienda. Entonces, no es lo mismo enseñar a uno o dos o a tres que tener muchos alumnos. Sin embargo, aún así, los sabios nos están instando aquí a tener muchos alumnos, como dice aquí. A veces el número, entre mayor es el número, a veces se tiene inconvenientes con la profundidad del estudio. Cuando un artesano tiene pocos aprendices, puede dedicarle más atención a cada uno, mientras que si tiene varios al tiempo que concede, el tiempo que concede a cada cual es inferior. No obstante, los sabios de la Gran Asamblea insisten en la necesidad de intensificar la enseñanza, sea cual sea el número de alumnos. Quieren que los maestros se ocupen de cada uno en particular para que más adelante sean capaces de estudiar por sí solos, enseñarles de tal forma que consigan ser autónomos, que puedan convertirse también ellos en maestros de Israel. En este caso estamos hablando de judíos. Por numerosos que sean, no les neguéis a ninguno la atención particular y los cuidados espirituales que solicita de vosotros. Entonces, miren lo importante. Nosotros, como vuelvo y recalco, no podemos evadir nuestro rol de maestros. En la vida siempre nos va a tocar, incluso más adelante cuando de pronto la persona se casa, tiene hijos, etcétera. Si lo analizamos o si tenemos en cuenta que no estamos solamente criando a nuestro hijo o a nuestros hijos, si son dos, tres, etcétera, sino que estamos criando, perdón, generaciones. Estamos enseñando a las generaciones, una generación que empieza con estos hijos que tengo, pero en el futuro, dos, tres décadas más adelante, tal vez, o cuatro o cinco décadas ya no sean solamente mis hijos, de pronto pues, están mis nietos, etcétera. Entonces, de ahí, ellos también sus hijos, etcétera. Entonces, la base que tiene la persona, lo que está construyendo, no solamente educando a un niño, sino también educando a generaciones analizar esa responsabilidad que tenemos o eso tan grande que estamos haciendo. Entonces, amerita precisamente tener mucho cuidado. Y aún los hijos también son diferentes. Son hijos del mismo padre y la misma madre, pero son diferentes. Cada quien tiene su lucha y su personalidad, su carácter diferente. O sea, aún los hijos son diferentes, por lo tanto, el padre o la madre, para enseñarle a cada hijo, va a tener en cuenta un poco las cualidades de cada hijo, las luchas de cada quien. De pronto hay uno un poco más calmado, más tranquilo, de pronto hay otro un poco más, mucho más activo, con más fuerza, etcétera. Entonces, la enseñanza tiene que darse de acuerdo al alumno, como dice el proverbio. O sea, dice, enseña a tu hijo según su camino. Y esto toma tiempo como que el maestro no solamente transmite un conocimiento, sino también ir mirando al alumno, y mirando su desarrollo, y mirando cómo va entendiendo. En el caso de esta virtualidad que tenemos, de que aprovechamos esta plataforma para enseñar, por eso es importante a veces la cámara también. Ya a veces es importante la cámara porque así no es lo mismo que, por ejemplo, yo estar transmitiendo en YouTube, digamos, algo así, no veo a las personas, pero en verdad, para mí como maestro es mucho mejor ver a veces, incluso a veces las reacciones de las personas de acuerdo a lo que uno va diciendo, uno va viendo cómo va llegando la enseñanza o cómo va de pronto no se entendió algo, etcétera. Entonces, es importante, sin duda alguna, es importante el contacto, por lo menos face to face, como decimos, o sea, cara a cara del alumno para poder ayudarle de una mejor forma. Entonces, los sabios nos dicen que debemos dedicarle, primero, procurar enseñar a muchos. Ya como dije, no necesariamente tienen ahora que irse a ser maestros, vamos a decirlo así, porque a final de cuentas ya lo son. Ya es inevitable ese rol de alguna u otra forma. Siempre vamos a estar enseñando porque somos seres sociales y siempre de alguna manera tenemos algo que dar y también estamos recibiendo. Por lo tanto, siempre vamos a estar como maestros y por lo tanto tenemos que preocuparnos también por cómo enseñamos y tener cuidados. Eso tiene la segunda parte, la última parte de la Mishnah que vamos a ver ahorita. ¿Y
¿Qué se exige del maestro? También se exige que si en verdad él está preocupado, no por transmitir un conocimiento, sino por que el estudiante absorba o llegue de mejor forma ese conocimiento a él, entonces va a tener que tener un contacto cercano. Lo mismo de parte del estudiante. En toda relación de pareja, llámese esposo y esposa, llámese padre, hijo, llámese maestro, alumno, tiene que haber esfuerzo y compromiso de ambas partes. No es solamente una labor de uno solo. Entonces también el estudiante debe hacerse a un rabino. Un segundito. Y entonces, y el rabino, que ese rabino de cabecera, como dije, uno puede y es sano estudiar de muchos rabinos, ¿ya? Pero también al momento de escoger un rabino de cabecera, es decir, el rabino al que yo voy a eh, acercarme en el tema del proceso de mis cualidades, que me va a conocer, que es como ese médico de cabecera que ya lleva una historia clínica de la persona, etcétera. Entonces, ese es el que va también a ayudarle en su trabajo personal. Y como maestros tenemos que hacer eso, es lo que yo hago también con mi grupo. Mi grupo no es muy numeroso, no es un grupo de, 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 de difusión en mi grupo de avanzados que tengo. Sin embargo, se ha crecido. Al principio empecé con poquito, ahorita tengo un poco más de 60 personas en ese grupo. Y cada persona de ese grupo, siempre les digo, somos como una familia, porque llevamos bastante tiempo. Algunos les conozco personalmente, otros viven cerca en la ciudad donde estoy, otros les he visitado, etcétera. Y otros, con el tiempo, puedo decir que les conozco personalmente, porque también me reúno y siempre hay el espacio para una cita conmigo en el momento que la necesiten. Y entiéndase algo, las citas no necesariamente o una reunión conmigo no tiene que ver solamente porque tienen problemas personales o porque hay problemas de pareja o lo que sea. No, a veces simplemente me he reunido con personas porque tienen dificultades en su estudio, ya, en lo que están leyendo, una clase que yo di, algo no entendieron, ok, Rabino, me gustaría entender esto. A veces me mandan audios en la medida de mi posibilidad, a veces les he llamado también o me han llamado por llamada de WhatsApp, etcétera. Entonces, esa conexión tan cercana es lo que me ha permitido entender y conocer a cada uno de mis alumnos. Y tengo la fortuna de que mi grupo no es muy numeroso. Aún siendo 64, pues no a todos los atiendo todo el tiempo y tampoco tengo reuniones todas las semanas. Tengo algunas programadas para esta semana que les escribiré obviamente a los que ya me han dicho. Pero yo procuro hacer eso. O sea, a mí me interesa que digamos, el estudiante pueda tener un seguimiento, que yo pueda comprenderlo. Entonces, cuando se habla de instruir a muchos alumnos, no necesariamente lo veamos como números, como decimos aquí, sino que al final de cuentas, si yo estoy preparando bien ese grupito de 60, vamos a decirlo así, de los cuales, de los cuales no todos los 60 están completamente, digamos, tan cercanos a mí como otro grupito que tiene otra enseñanza conmigo. Entonces, yo estoy preparando también maestros, ya de hecho algunos son maestros también. Algunos ya enseñan, algunos dan clases. Ya ahí tenemos al estimado Israel también, que estudia conmigo hace años también. De hecho, él fue el que me invitó a participar acá con la fundación. Luego se unió también Francisco, está en ese grupo conmigo. Y ellos ya de alguna manera enseñan también. Por ahí vi a Israel invitado a una charla también de otros líderes. Entonces, él es muy activo en eso. Y hay gente que ha llegado a mí por las clases también de él, que de la fundación. Entonces, eso es lo que uno aspira. Yo aspiro a eso como maestro, de que el estudiante no esté ahí dependiendo de uno solamente. O sea, que el estudiante vaya soltándose poco a poco. Sin embargo, eso no depende del todo de mí. Es decir, no depende del todo del maestro, depende también del estudiante. Es un compromiso de parte y parte. Es como cuando una persona, al otro día estaba averiguando también por un tema de una universidad. Las personas, pregunté sobre la universidad, algunos decían, bueno, la universidad es buena, pero también depende del estudiante si sale bien preparado o no, y eso es verdad, o sea, tú puedes entrar a una universidad o cualquier estudio y puede ser de las personas que pasaron por ahí como que no se sintieron, o puede ser de las personas que aprovecha ese estudio y se prepara bien profesionalmente. Estos estudios que estamos haciendo acá y los que dan con cualquier otro rabino, no son la excepción. Cada persona, al final de cuentas, va a crecer según su propio esfuerzo, como lo dice Rabí Eliyahu de Vidas, que dice, cada quien se apega al hacedor en la medida de sus esfuerzos. Por eso dice aquí, aunque nos instan a tener muchos alumnos, qué bueno sería, pero sin embargo,
nunca dejar de lado lo que es la calidad en relación con la cantidad. Es decir, es muy importante la calidad. Y si puedes tener muchos estudiantes y puedes dedicarle el tiempo y puedes, eso cuesta, muchachos. Por esa razón es que la educación académica que conocemos muchas veces es más que todo una transmisión de información. Ya, porque el profesor que de verdad se va a tomar el tiempo de ver si el estudiante asimiló o no asimiló, o por qué tiene una dificultad más allá del número, de pronto el estudiante no le va bien, está sacando malas calificaciones, entonces el profesor se preocupa más allá del número y dice, ¿qué pasará con este muchacho? Porque no está entendiendo, qué dificultad tendrá, será que hay problemas con su familia, será que eso requiere tiempo y entrega, ¿ya? Eso requiere tiempo y entrega. Entonces, por eso es importante la calidad y repito, nosotros todos somos maestros en diferentes momentos, a veces nos encontramos en ese rol. Y tenemos que enseñar a muchos alumnos, pero vamos a ver una gran máxima al final, que es, aún en esto, hay, eh, hay, como diría yo, hay directrices, hay consejos muy importantes a tener en cuenta en la enseñanza. Ya hablamos algunos en la clase pasada. Hablamos algunos de que no podemos ser proselitistas, o sea, no se puede tomar que se buscar muchos alumnos. No, aquí con las naciones hay que dejar a veces, o tomar en primer momento a veces las cosas con calma, a ver cómo viene la persona, etcétera. Dice acá, enseñarles de tal forma que consigan ser autónomos. Eso depende del maestro, pero también depende del estudiante, de qué tanto se esfuerza. Y hay una realidad que a veces veo que muchos estudiantes, en verdad, como que son de los que entran en clase, casi que no se pierden una clase, eso es bueno, pero sin embargo no son de las personas como que se toman más a fondo su enseñanza, su crecimiento propio, y son críticos y estudian bastante, etcétera. Pero la idea es que el estudiante, incluso los hijos también, no dependan de los padres. Un padre hizo buen trabajo de enseñanza cuando está tranquilo que el hijo ya es un profesional o ya se fue de casa y el padre está tranquilo de que por lo menos tal vez se equivoque en algunas cosas, pero que está seguro de que le dio las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones. O sea, se volvió autónomo. A fin de cuentas, todos los hijos algún día se van a ir de la casa, a hacer su hogar, etcétera. Un buen padre piensa en ese momento, ¿ya? Mi rabino también, de bendita memoria, también él se preocupaba por eso. Cuando yo me iba a venir de Israel, él me repetía mucho eso, mira, estudia tal cosa y esto, porque es importante que aprendas a estudiar solo, porque vas a estar solo donde vas a estar, ¿ya? Entonces, ese es un buen maestro, que se preocupa por ese momento, que la persona eh, pueda empezar a hacer las cosas por sí solo, no aquel no aquel que de alguna manera crea una dependencia, de aquel maestro que crea una dependencia en su alumno para que siempre esté consultándole, siempre esté allí y no pueda hacer nada, sino que preguntándole, rabino, si está bien esto, no está bien esto. Entonces, eso no es una relación sana de maestro-alumno, tampoco de padre a hijo. Y dice aquí, en este caso, nos insta el comentario de Rabino Marcos Lehmann a que todos procuremos ser maestros, todos los judíos procuremos ser maestros, ¿ya? Eh, y podría decir que también es bueno que cada noajida de alguna manera se prepare dentro de lo que él puede hacer para ser un buen maestro, aunque sea en su casa, como estamos diciendo. Pero aún en su casa, aún para enseñar hijos, hay que procurar ser un buen maestro. No basta con lo que a uno le parece lógico o lo que uno cree que es así o con que yo sé, no, aún ser buen maestro es más que saber, ya es más que tener un conocimiento. Lo mismo que también existe lo que son justos de las naciones, existe lo que se llaman Hasidei y Moderán, los piadosos de las naciones, son personas que se han procurado corregir sus cualidades a un nivel mayor, más allá de la aceptación de las 7 leyes. Entonces es un proceso también que requiere orientación. Y otra cosa que dice aquí, que en este tema de instruir a muchos alumnos, es decir, de este tema de la enseñanza, que nadie se considere satisfecho por haberse esforzado en propagar las enseñanzas durante la juventud y la madurez. Es decir, no hay descanso en esto. ¿Ya? No hay un descanso como para decir, bueno, ya yo trabajé de maestro y no me refiero a que trabajo en una escuela o algo así, sino que ya estuve enseñando mucho tiempo, entonces ya voy a descansar y ya mis vacaciones. Es que las vacaciones siempre es bueno descansar en cualquier momento, pero
pero hay cosas en las que uno no puede decir que tengo vacaciones. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, voy a ir vacaciones en estos 20 días y en esos días no rezo, en esos días no estudio, no, o sea, hay vacaciones, hay momentos para descansar, pero no hay vacaciones para dejar de ser judío. Ya, no hay vacaciones para dejar de ser maestro. Siempre de alguna manera voy a estar en ese plan de enseñanza, o hay personas que se acercan y preguntan, etcétera, etcétera. Y, eh, y una de las cosas de ser buen maestro es saber qué decir y cómo decirlo y saber qué cosas no decir. ¿Ya? Entonces, ok, ¿cuál es el momento? Por ejemplo, ahorita estaba en la tarde con la familia en un lugar que es como campo, hay animales, todo, estamos compartiendo un rato. Y una de las personas animadoras del lugar se me acercó, me dijo, ¿ustedes de dónde son? Le comenté más o menos de lo que somos nosotros. Y me dijo, tengo una duda, ¿por qué razón, me parece muy curioso, por qué razón ha habido tanta persecución con los judíos? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué persiguen tanto al pueblo judío? Yo sé que si fuera alguien de este círculo, podría buscar algunas razones, algunas explicaciones y decir tal cosa. Pero ¿saben qué le dije al Señor? Yo le dije, eso también quisiera saber yo, ¿por qué nos persiguen tanto? Eso le respondí a la persona. ¿Por qué? Porque es entender el contexto, o sea, no era un contexto de enseñanza, no era una persona que de pronto está buscando algo más allá, sino siempre una curiosidad, ya, y además él está en su trabajo, etcétera. Yo no puedo hacer ahí entonces un momento de enseñanza. Imagínate que existe una Torá, son los 5 libros que ustedes llaman Pentateuco, que no sé qué, que este y lo otro. Y hay personas que realmente a veces no entienden el contexto de la enseñanza y terminan siendo pesados a veces, con una simple pregunta que le hicieron, ¿ves? Entonces yo le dije así, ¿verdad? Yo también quisiera saber, obviamente que yo pudiera dar otra respuesta, pero fue la respuesta que se me ocurrió porque entendí que no era más que una pregunta rápida, ¿ya? Entonces, y no es tan falso, porque en verdad, digamos, no hay una razón como la última palabra de decir, no, no, es que el pueblo judío lo persiguen por esto y esto y esto. O sea, no, hay muchas cosas que él no va a lograr entender. Por mucho que le explique, no, imagínate que es el pueblo escogido por Hashem, entonces llevan un proceso de refinamiento también de cumplimiento de los misbot, y entonces introducen, gracias a Hashem, el concepto de moral en el mundo, y por eso algunos pueblos que siguen otras costumbres de pronto empiezan Yo le dije, eso es muy antiguo, le dije yo, o sea, yo aquí también quisiera saber, le dije. Entonces, él se sonrió, yo también, pues, fue algo muy, muy ameno. Pero eso creo yo que es una de las cosas, de las habilidades que el maestro, no me considero, tampoco estoy diciendo que sea el mejor maestro del mundo, yo también he aprendido a ser maestro y más allá de saber, pero pongo un ejemplo de algo que a mi parecer fue la manera correcta de responder una pregunta rápida en un contexto donde no es enseñanza, donde él está trabajando, etcétera. Ya, entonces a veces es importante en la enseñanza poner límites, que eso lo vamos a ver ahorita. Hay personas que se apasionan mucho con la Torah y sin duda eso es bueno, pero se apasionan tanto que a veces no se miden con el otro, y a veces avasallan al otro, y a veces fastidian al otro, y a veces se vuelven proselitistas con el otro, y ese otro puede ser la pareja incluso, ¿ya? Entonces, aún en eso, no es bueno. No basta saber aquí, hay que aprender a enseñar y a aprender qué enseñar. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero con el tema de la enseñanza nunca hay descanso, nunca hay descanso. Y un ejemplo que trae aquí muy rápidamente, lo digo para no leer todo, el ejemplo de Rabbi Akiva, que tenía muchos alumnos, 24.000 alumnos tenía Rabbi Akiva. O sea, imagínense ese salón de clases. Muchos estudiantes, y si tenemos en cuenta que se preocupa por cada estudiante, imaginemos la grandeza de Rabbi Akiva, sin duda era un grande Rabbi Akiva. Pero ¿qué pasó? Casi todos estos alumnos murieron por una plaga, como sabemos, ya una peste, una enfermedad. Obviamente todo esto dirigido por cosas del cielo, obviamente. Y dijo Rabbi Akiva, bueno, ya trabajé tanto y mira lo que pasó, ya no tengo más ganas de hacer eh, otro nuevo grupo de alumnos. No, Rabbi Akiva no dijo eso. Rabbi Akiva se hizo a nuevos alumnos, ¿ya? Y eso, entre esos alumnos tenemos a Rabbi Meir, Rabbi Yosef, Rabbi Yehudá, Rabbi Shimon, Rabbi Nehemiah, Rabbi Yohanan, a Sandelar, quienes llegaron a ser maestros, mantuvieron viva la ciencia de la Torá.
Entonces no hay en verdad un descanso en la enseñanza. Siempre seremos maestros, siempre. Eh, y siempre va a haber momentos en que podemos transmitir algo que sabemos. Y por eso yo en mi libro que publiqué, hay una frase que puse al principio, es, si sabes Aleph, enseña Aleph. ¿Por qué la cito tanto? Porque yo me considero que yo no sé mucho, ¿ya? Y veo hacia arriba, veo grandes maestros, todo. Yo digo, bueno, no sé mucho, pero voy a enseñar de lo poquito que sé, voy a enseñar de Aleph. Ya, entonces, cada persona también, de alguna manera, tiene algo que aportar, tiene algo que enseñar. Entonces, puede enseñar de lo poco que sabe, pero lo que sabe con seguridad, ¿verdad? De lo que ha aprendido. Si hay dudas, no se va a poner a adivinar, eso lo vamos a ver ahorita. Bien, ahí termina como esa parte de instruir a muchos alumnos, esa segunda máxima, esa segunda enseñanza clave de Pirkei Avot, y recomiendo, por favor, ver la clase anterior también, porque ha pasado que se está potenciando mucho, Baruch Hashem, el tema de grupos de estudio, no ágidas. Se están haciendo también grupos de difusión, redes sociales, etcétera. Algunos están haciendo ya grupos físicos, se reúnen en un sitio específico cada vez a la semana, no es virtual, sino realmente presencial. Entonces se necesita escuchar la clase anterior, es muy importante para también saber cómo manejar esa situación y no tampoco emocionarse y andar buscando gente a diestra y siniestra, sino saber cómo hacerlo de una manera madura, de una manera eh, con disciplina. Esto lo podemos comprender un poco más en esta última parte de la Mishnah. La Mishnah dice, y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. Dice, la Torá es algo así como un jardín maravilloso, lleno de flores más hermosas y cuyos árboles dan los frutos más sabrosos. Sin aquel cerco protector, el jardín estará a la merced de los gamberros y las bestias devastadoras. Sería destruido y desaparecería pronto sin dejar rastro. El cerco es lo que le salva del aniquilamiento. Es por ello por lo que nuestros sabios han insistido tanto en construir cercos. Entonces, ahí está el punto. Eh, Esto parece contradictorio, pero me está diciendo, enseña prácticamente a diestra y siniestra, enseña todo lo que puedas, pero en la otra parte de la Mishnah le pone disciplina al asunto, le dice, pon un cerco y debemos construir cercos, ya los sabios nos ponen cercos a nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que si pongo un cerco, ¿cómo la gente va a entrar entonces? Pregunta, ya, ¿no? O sea, si tú tienes, imagínense un huerto, que eso es lo que yo eh, analizaría aquí, o un ejemplo que pondría. Tengo un huerto que he cuidado, un huerto que trato de limpiarle la maleza, trato de mantenerlo limpio de plagas, los frutos han crecido, Baruch Hashem, hermosos los frutos, y no le pongo un cerco, pues como dice ahí, va a entrar animales o el que sea, o personas que no respetan la propiedad ajena y van a arrancar, romper, pisotear, lo que sea, porque no le costó nada a él hacer ese huerto, ¿ya? Lo mismo acá, cada uno de ustedes están construyendo un huerto, ¿ya? Desde que empezaron con su curiosidad y buscando a este único Dios verdadero, llegaron a un punto donde ya lo conocieron, donde aceptaron que sí tienen leyes y donde ahora empieza un proceso de refinamiento, pero cada uno de ustedes está haciendo un huerto con su crecimiento personal. Cada uno está haciendo un huerto con su Torah, es decir, con la Torah que ha hecho propia, con lo que ha aprendido, con lo que ha dicho. Ah, como dicen en México, siempre me gustó esa frase porque la he escuchado mucho de alumnos mexicanos. Me cayó el 20. Dice, o sea, como que hay mucha Torah, listo, y hay muchos de pronto rabinos buenos, Baruch Hashem, pero hay enseñanzas que le llegan a uno. Ese es mi huerto, ya, estoy construyendo mi huerto. Y eso me llegó aquí como ese químico que ayuda a eliminar malezas a mi huerto. Es decir, me ayudó o me cayó a mí como una enseñanza que me va a ayudar a refinar, a quitar por ahí cositas que hay que depurar. Entonces, cada uno está haciendo un huerto. Y ese huerto les ha costado a ustedes trabajo, sufrimiento y lágrimas. Y a veces momentos frustrantes, momentos en los que se han sentido como que decaen, momentos, es decir, ha sido un huerto que ustedes han construido mucho, es un tesoro de ustedes. Por lo tanto, no estamos para andar botando eso como sin valorar ese tesoro. Entonces, también necesita uno valorar lo que tiene, valorar el proceso, incluso aprender del mismo proceso de uno, qué cosas me costaron entender, por qué me costó entender,
porque a veces esta dificultad. Entonces también eso le ayuda a uno, en la medida que la persona va entendiendo su proceso de hacer su huerto, va a poder entender el proceso con que otra persona se acerca a hacer un huerto. Y si la persona tiene dificultad porque plantó esta plantica del huerto y entonces se le murió, entonces, ¿qué hiciste? Hiciste esto. Ah, ok, mira, yo hice eso una vez y también se me murió una plantica. Eso no deja hacer tal cosa. Entonces, cada quien va a enseñar de acuerdo al huerto que está construyendo, ¿ya? De acuerdo a la experiencia que también ha desarrollado basándose en su propio crecimiento. Por eso no es solamente aquel que escuchó la teoría de cómo hacer un huerto, sino aquel que lo está construyendo. Es decir, hay de aquellos estudiantes que escuchan y dicen qué buena enseñanza, pero hay aquellos estudiantes que escuchan, dicen qué buena enseñanza y toman medidas para llevarla a su vida práctica. Entonces la Torá es un tesoro. Para nosotros mismos la Torá es un tesoro, para nosotros los judíos. Y durante mucho tiempo, prácticamente ni se enseñaba nada prácticamente a las naciones y lo poco que se conoce, las personas que eran pocos que se acercaban, incluso poniendo su vida en peligro por las persecuciones de la iglesia y otras cosas, etcétera. Entonces, no era algo común, no era algo muy abierto que se diera esta enseñanza a los judíos. Pero eso ha cambiado, estamos en otra época. Estamos en otra época donde hay mucha gente buscando, algunos con muchas cualidades todavía que refinar, otros con malas cualidades, lo que sea, pero están buscando. Y si yo no le pongo cerco, es decir, si yo no busco la manera correcta en que yo pueda decir, en este momento no puedo enseñar algo, o sea, decir para mí, porque no voy a decir al otro, o enseñarle y responderle de acuerdo a lo que la persona necesita en el momento. Eso se pone o se llama construir un cerco a la Torá. Esto ya está en el Talmud en Sanedrín, ¿ya? Lo hablamos en el curso de la yeshiva, perdón, el curso de la fundación. Lo mencionamos acá, el curso que terminamos hace poco. Quien no lo haya visto, pues puede unirse a ver a ese curso. Están los videos en el canal de la fundación, están allí eh, disponibles. Un segundito. Ah. Eh, entonces, dice, y lo mencionamos allá, la famosa Mishnah que muchos alzan como una bandera, muchos no judíos, pero una bandera para decirme, no me pueden limitar en lo que yo debo estudiar. Ah, de hecho, tengo un libro que iba a sacar también. Bueno, ahorita yo le comento la historia más bien para no leerla y no extenderme mucho. Hay muchos personas por ahí del grupo de los justos de las naciones que alzan una bandera y dicen, no me pueden decir que puedo estudiar y que no. O sea, porque eso está en la Gemara, que dice que quien profundiza en la Torá se compara a un quién, a un Cohen Gadol, ¿cierto? Entonces, lo escuché muchas veces, gente que lo publica y todo, ya, pero lo publican con la intención de no me deben limitar, porque yo puedo profundizar, porque la Torah exalta o los sabios exaltan a aquel que profundiza en la Torah. Pero siempre, lo decía yo la vez pasada en ese curso que hicimos, que la gente no tiene la página completa de la Gemara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay dos posiciones allí y dice, esto está en Sanedrín, les puedo citar 59a. El Talmud obviamente es algo que requiere orientación, lo que tenga, si tiene que ver con sus leyes se puede estudiar, pero obviamente hay que tener una explicación. Dice, Rabbi Hanan dijo, eh, dice Rabbi Meir, esa es la parte que todo el mundo cita. ¿De dónde sabemos que incluso un no judío que profundiza en el estudio de la Torah es como un Cohen Gadol? Porque está escrito que Adán, o sea, un hombre deberá mantenerlos y vivir a través de ellos, o sea, los mandamientos. El versículo no dice que un Cohen, un Leví o un Israel deberá hacer y vivir a través de ellas, sino más bien un hombre, y esto incluye a la humanidad. Eso es lo que dice Rabbi Meir. Entonces aprendemos que un no judío que profundiza en Torah, dice aquí, no es muy claro, que profundiza en el estudio de la Torah, se compara a un Cohen Gadol. Y esto es lo que las personas comparten. Pero la otra parte es la otra opinión, la opinión de Rabbi Hanan, que precisamente es un marloquet que hay entre esos dos, aparentemente, un marloquet entre estos dos rabinos. Rabbi Hanan dice, un no judío que se entra en la Torah es responsable
de la muerte, ya que dice la Torá fue mandado por medio de Moisés como la herencia de los hijos de Jacob, en una herencia para los judíos, es una herencia para los judíos y no para los judíos. La conclusión de estas dos posiciones, primero Rambam aclara una cosa muy interesante. El Rambam aclara de que esto, de que dice palabras fuertes la Gemara, dice que un no judío que se adentra en la Torah merece la muerte. El Rambam aclara, en verdad no se le aplica la pena de muerte, sino que él debe saber que es algo que, digamos, debería merecer por esto. Y pone allí algo como la Torah como herencia de Jacob. Entonces, tanto si yo separo la Mishnah de Rabbi, o sea, la Mishnah, no, la opinión de Rabbi Hanan, como si separo la opinión de Rabbi Meir, estoy haciendo mal, porque si digo también, no, el no judío que se entra en la Torá, entonces merece la pena de muerte, entonces la gente también va a malentender. Pero como así, entonces ¿dónde quedamos los justos de las naciones? Y si la gente separa eso, Rabbi Hanan, y dice solamente de Rabbi Meir, dice, y el que estudia la Torá se compara al Cohen Gadol. Entonces no debo tener límites aquí. La respuesta es que no están ellos opinando o diciendo cosas diferentes. Los dos están hablando de lo mismo desde perspectivas diferentes. Es decir, Rabbi Meir, que dice que aquel no judío que se entra en la Torá y se vuelve como un Cohen Gadol, como un Cohen Gadol, no dice que se convierte en un Cohen Gadol tal cual, sino que se equipara, o sea, como que se parece a un Cohen Gadol, es aquel que se adentra en sus 7 leyes. Y Rabbi Hanan dice, aquel que se adentra en la Torah y merece la pena de muerte es aquel que se adentra en lo que no tiene que ver con sus 7 leyes. ¿Ya? Y solamente pregúntenselo ahí, no tienen por qué decírmelo. Si una persona misma dice, pero, y tiene dificultad con eso y como que no le gusta que le limiten y por qué si yo quiero estudiar más y por qué si yo quiero tal cosa, pues ahí está saliendo a flote una cualidad que necesita refinarse. Simplemente así. Hay un poco de gabá aquí, ya hay un poco de orgullo. Solamente pensemos en el área Kadosh, el Arizal. El Arizal, cuando llegaron unos manuscritos muy secretos a sus manos, se maravilló con este conocimiento. Pero ¿qué dijo el Arizal? El Arizal tuvo temor si estaba preparado para este conocimiento. Sabemos humildad aquí, a pesar de que no era una persona principiante, ya estaba avanzado, una, era brillante desde pequeño el Arizal. ¿Y qué fue a hacer el Arizal? Fue donde su querido maestro el Radbaz y le preguntó, maestro, ¿puedo estudiar esto? ¿Y qué le dijo Radbaz? Le dijo, no, primero tienes que hacer un trabajo de Tikkun Amidot antes de empezar a estudiar este conocimiento. ¿Y qué dijo Larizal? No, pero ¿por qué? Yo me siento preparado para estudiar esto ya. ¿Por qué me limitan? No, Larizal cerró el libro y se puso a trabajar en sus cualidades antes de tomar ese conocimiento en su mano. Vemos entonces que estos límites no tienen nada que ver a veces con judío o no judío, sino que a veces depende del estudiante, como dijimos el estudiante y qué cosas puede él asimilar en su momento. Y esto es una cosa que debemos aprender como maestro, por eso se junta con la segunda parte de la Mishnah, que si quiero enseñar no es simplemente yo quiero enseñar todo lo que sé, tengo que saber a quién tengo al frente y qué puede esa persona asimilar, ¿ya? Eh, no solamente porque yo tenga una verdad tengo que decirla, así, porque no el otro puede decir que me la entiende, no me la malentiende. Entonces, estos son cercos. Ahora, ¿de dónde aprende? Ah, no, de esto encontramos aquí, listo, que empezamos entonces como que a ver que la misma Torah, el mismo Talmud, nos pone a nosotros cercos también. Decir que esto es un tesoro, es nuestra herencia, entonces vamos a ver en el Talmud en Hagigá, que en Hagigá ya se habla de la enseñanza, en la página 13b del Talmud en Hagigá, dice no le des más palabras de Torah a un no judío, porque está escrito, él no lo hizo a ninguna otra nación, o sea, Hashem no hizo a ninguna otra nación y de sus leyes ellos no fueron informados. Y este es el Salmo 147, 19, 20. O sea, la Gemara en Haigá solamente está citando el Salmo 147. Lo pueden buscar, Salmo 147, versículo 19 al 20. Ahí está dicho esto que acabo de leer en el Salmo. ¿Qué significa esto, rabino? Que no le puedo enseñar al no judío. Entonces, es allí el problema de por qué se dice que el Nahida no debe estudiar el Talmud mientras no aplique a sus 7 leyes. Y aún si aplica sus 7 leyes, debe tener una orientación, porque el Talmud es un poco
cerrado a veces, no se entiende. Si yo entiendo esto que acabo de leer, ¿qué significa aquí? Que el Talmud encontramos entonces que no se le puede enseñar ninguna cosa de Torah al no judío según esto. No, la misma Gemara y en Haggá habla de que eso se refiere a ciertas cosas, sobre todo Kabbalah, que no se le debe enseñar a un no judío y que el judío transgrede un precepto al enseñar estas cosas a un no judío, específicamente cosas de Kabbalah, porque es como que le está poniendo piedra de tropiezo. O sea, así se considera que el no judío hace esto. Entonces, ¿qué pasa con las 7 leyes? Ya dijimos que es loado como si fuera un Kohen Gadol a que profundiza. Pero acá estamos hablando con la otra parte que decía es, bueno, lo que no tiene que ver, lo que no tiene que ver con las 7 leyes. Incluso cosas de Kabbalah, pues primeramente hay que pensar si uno está preparado para enseñar Kabbalah, porque no, eso también tiene que haber recibido la enseñanza de otro, pero no, no estamos hablando propiamente de cosas que tienen que ver con las 7 leyes. Entonces, en conclusión, ya el Talmud pone, aquí dice, si el Talmud ya ha declarado una orden contra el estudio de la Torah por parte del no judío, con lo que decíamos en Sanedrín, o sea, de estudiar solamente lo que compete a sus 7 leyes, a continuación, a los judíos también se les prohíbe enseñar la Torá debido a que esto es como colocarle una piedra de tropiezo al no judío y esto se refiere a las cosas que no tienen que ver con las 7 leyes. Es decir, resumo, todo lo que sea 7 leyes debemos enseñarlo. Es bueno, pero un no judío que enseña algo que no tiene que ver con las 7 leyes, entonces está poniéndole, causándole un problema a la otra persona, ¿ya? Y además de que está transgrediendo un precepto. Afortunadamente, afortunadamente hay mucho que estudiar dentro de lo que son las 7 leyes. Ya hay mucho, mucho que profundizar, mucho que trabajar en las cualidades, etcétera. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué traigo todo esto que ya lo hablé en el otro curso? Lo traigo porque para ver que aquí la Torah misma nos pone cercos a nosotros en la enseñanza, en lo que tiene que ver a la enseñanza hacia las naciones. Es decir, sí se puede enseñar, pero también nos pone cercos de otras cosas que no se pueden enseñar, tanto por uno como por ellos, porque no pueden, digamos, asimilar a veces esa información. Y de paso, también nosotros los judíos tampoco estudiamos Kabbalah, eso es algo que tampoco estamos preparados, no todo el mundo estudia eso, son los grandes a veces que estudian ese tema. Pero el punto aquí es esa, que debemos tener, aquí nos enseña esto a poner cercos en la enseñanza. Es decir, no bastan las buenas intenciones para enseñar, no basta lo que yo he aprendido, no basta mi emoción, mi felicidad por lo que tengo, por ese huerto que he construido, sino que también debes conservar ese huerto que has construido. También debes entonces poner cercos. ¿Cómo pongo cercos? Pues tal cual, imagínense lo que uno tiene en su casa. Uno tiene una casa, un hogar, y uno no deja entrar a todo el mundo a su casa. ¿Ya? Y a veces a personas que se les permite entrar un poco, más no son personas de confianza, de íntimos, digamos, de la casa, etcétera. Entonces, así tal cual, no se está hablando de nada aquí extraño o difícil de entender. Es decir, cuando yo tengo algo, yo lo cuido. Cuando yo tengo un hogar, yo lo cuido. Cuando yo tengo un conocimiento de Torah, yo lo cuido. No me puedo cuidar, entenderlo como que me lo quedo para mí solo. No, tenemos que enseñar, pero también tengo que enseñar en una medida que no ponga en riesgo lo que ya tengo. Puedo enseñar a otra persona a construir un huerto mientras la persona no venga y me pisotee el mío. ¿Ves? Entonces hay que poner cercos en la Torá de uno mismo también. Por eso yo escribí aquí para ir cerrando esa idea también. La enseñanza no debe tomarse a la ligera. Los cercos son necesarios, ya sea por el valor tan grande que le tenemos a la Torá, como por lo que el otro puede o no puede recibir según su momento específico. La prohibición del no ágida de no ser proselitista es un cerco que le lleva a refinarse también. O sea, ya el no ágida tiene una prohibición, pero bueno, prohibición es como un consejo, no debe ser proselitista. A final de cuentas, no es que se entienda prohibición aquí como que si entonces le dijo a otra persona, entonces ya pecó. No ese tipo de prohibición. Es un consejo de algo que no, en verdad no funciona así, no debe ser, no estamos para buscar a nadie ni sacar a nadie de las religiones, etcétera. Entonces ya ese de por sí es un cerco que el no ágida debe tener en su mente. No estamos aquí para hacer proselitismo. Pero es que yo deseo, pero es que yo quiero, pero es que ay, yo aprendí esto y quiero enseñarlo, es que yo quisiera que mi vecino, es que yo quisiera que mi vecina. Ojo, analízate. Tienes que refinar tus cualidades, porque si quieres andar diciendo todo lo que sabes y todo lo que aprendiste, entonces no has construido cercos. Tienes que construir cercos, es decir, tienes que ponerle disciplina también al estudio
y también valorar lo que tienes. No es que como que tienes algo y ya sales a mostrarlo a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, eso es construir un cerco. Ya por ahí, empezando por ahí, ya los no ágidas ya tienen un cerco. Es decir, no deben hacer proselitismo, porque así no funciona. Así no, la gente no llega a la Torá por el proselitismo, por lo menos no las naciones. Entonces, ya ahí el Najida tiene un cerco que le permite refinarse también. Y cuando tiene licencia para hacerlo, es decir, cuando tiene permiso para hacerlo y responde en aras de ayudar, aún ahí se necesita poner cerco y enseñar en aras de la comprensión y el proceso del otro. Es decir, aún cuando yo tengo permitido hacerlo, es decir, ya no es que voy a sacar a nadie de su ideología, de su creencia. No, ya tengo una persona que salió de su religión, que ya incluso lleva de pronto algunos años estudiando sobre las 7 leyes, ya ha estudiado los 13 principios de fe, ya sabe tal cosa. Entonces voy a enseñarle algo que yo también sé, porque a esa persona sí tengo permitido. La respuesta es no, no solamente por eso, por el hecho que ya a esta persona se le pueda hablar, tienes que decirle todo. ¿Por qué? Porque somos un grupo secreto, porque es que no podemos decir las cosas, porque esto se trata de un conocimiento oculto. No, porque si en verdad te preocupas por el otro, vas a comentárselo cuando él lo pueda entender, cuando él de verdad lo pueda entender, no antes, ¿ya? Eh, hay cosas que, por ejemplo, mi hija me ha escuchado hablando con personas no judías también, incluso personas que son cercanos, conocidos de pronto, pero no son personas que han aceptado los siete preceptos. Me han hecho preguntas, yo he respondido dentro de lo que creo que le puedo responder. Y mi hija a veces dice, papá, ¿por qué no le decimos sobre tal cosa? Le dije, no, no diga nada, o sea, déjeme hablar a mí, le digo yo. Entonces, ella desde su niñez, y como ha escuchado y ha escuchado lo que yo enseño, y también ha estudiado algunas cosas conmigo, entonces, claro, ella quiere decir eso, pero claro, ella está mejor preparada que esa persona que apenas está incluso cuestionándose cosas de la religión. Y específicamente por un tema de que surgió el otro día, el tema de los demonios. Alguien me preguntó por un tema de brujería y otras cosas, y yo explicaba algo. Y mi hija quería decir, no era algo tampoco oculto, algo muy profundo, sino ella quería explicarte que, ¿por qué no le dices, papá, que los demonios viven en lugares desolados? En lugares, pero yo traer esto era entrar en otras cosas que para mí era desviar la atención en el momento y que la persona no necesitaba en el momento. Entonces yo le dije, no, le dije, que a veces me acerco y le dije, no diga nada, déjeme hablar a mí. Entonces, ese es el punto. El punto es que aunque yo sepa algo, y aunque sé que es verdad, y aunque sé que con esta persona puedo hablar muchas cosas de Torah, no necesariamente es bueno hablar todo lo que sé. Ya, cada cosa se habla de acuerdo a quién tengo yo al frente. Si una persona que está recién saliendo, cuestionándose cosas de las religiones, pues no le vengas a hablar cosas que ya tú comprendiste con tus años de estudio y que te costaron algunas de entenderlas y como para ti fue algo novedoso y te sorprendió y como que te descrestó ese conocimiento, entonces quieres ir con lo primero a soltarle eso, ¿no? Entonces no, aquí estás funcionando bajo tu gaba, tu cualidad de orgullo de que quieres mostrar algo que aprendiste. Pero si estás funcionando bajo la cualidad del Gesed, es decir, con el amor hacia el otro, te vas a preocupar por el otro y no vas a enseñar algo que no le va a ayudar, sino que de pronto hasta lo va a confundir más. Pero si es verdad, Rabino, pero si la Torah dice, sí, es verdad, pero esta persona no va a recibir eso bien, no lo vas a beneficiar con eso. Entonces, ahí también hay un cerco. Es decir, no estamos para ser proselitistas, no estoy para buscar a sacar a nadie de las religiones, no estoy para debatir con, eso si lo buscan en el libro del Rabinario Kaplan, ahí dice, no debatir con misioneros, dice él en el título. O sea, no debatimos ni discutimos con misioneros. ¿Qué me interesa a mí si la persona cree que el profeta tal habló en tal cosa del libro de Isaías sobre su Dios, su falso Mesías, lo que sea? Ese es su problema. Ese es su problema. Yo sé que esto es verdad. O sea, que yo tengo la verdad acá porque tengo una tradición y porque yo la comprendí, pero, pero no tengo por qué ir a sacar a nadie de allá. Y mucho menos si no estoy bien preparado sobre el asunto. Entonces, no entramos en debates con religiosos, eh, con, con idólatras de sus religiones, a desmentirlos. Entonces, refute a tal persona. No hacemos eso. Ya no estamos para hacer eso.
Y ahora, si la persona ya tiene un proceso en el que ha dejado cosas y ya de alguna manera me está pidiendo orientación, aún ahí tampoco puedes decirle todo lo que sabes. Tienes que tener un proceso de enseñanza poco a poco y tienes que pensar a quién tienes al frente, si tienes la capacidad. Imaginemos, por ejemplo, una persona que va a hacer una conferencia sobre, ¿qué será? Mm, un ejemplo así, vamos a hacer va a ser una conferencia sobre las tecnologías de productos de empaques para alimentos hechos con almidones modificados o almidones vegetales o cosas así. Si no saben, creo que si lo saben, hay alimentos que ya vienen envueltos con empaques biodegradables que son hechos con almidones, bolsas, no sé cómo dicen en México, las bolsas, es que tienen otra palabra, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, estas cositas plásticas donde uno mete cosas a veces, los alimentos, hay algunas que son biodegradables, hechas ya con... Ah, ¿cómo? No, también ya el plástico que viene recubriendo el alimento, ya, que son como un empaque ahí. Ujú. Y es total que son biodegradables. Una persona viene a hacer una charla, una conferencia sobre el uso de estos polímeros biodegradables en la industria de alimentos. La persona es una eminencia en el conocimiento de esto, en la experiencia, trabaja en la industria, pero su público son estudiantes de básica primaria. Ya. Entonces, esto es, la persona puede sentirse grande hablando allí de los polímeros y no sé qué y todo, pero al final de cuentas es como si estuviera solo pensando en él mismo, en cuanto sé, no está preocupado por el público. Si preocupara al público, puede hablar de los mismos polímeros si quiere, pero se lo va a explicar a nivel que los niños lo puedan entender. ¿Ya? Es decir, aún de esas cosas les puede hablar a los niños, pero va a tener que hablarlo al nivel de los niños. Entonces, siempre es así. Dependiendo de tu auditorio, tienes que hacer la enseñanza. ¿Ya? Y una de las cosas que me decía, por ejemplo, Norma Sánchez, que ella compró ya el libro que yo publiqué, él me decía, Rap, siempre he escuchado este tema de las cualidades y las sefirot y todo, pero nunca lo había no lo había entendido. De hecho, ya fue una de las palabras que le escuché, una persona que le leí. Ahora sí me cayó el 20 decía ella, sobre el tema de la Sefirot y qué tan cercanas están a uno, decía, que están en el alma de uno. Entonces, de seguro que han escuchado muchas cosas, pero yo procuré en ese libro traerlo de una manera que se pudiera entender la importancia que tiene en el refinamiento de las cualidades. No es algo por allá lejano, lo de la Sefirot y todo, hay sefirot superiores, etcétera, sí, hay cualidades superiores que Hashem creó, sí, pero conocerme a mí desde las cualidades de mi alma, ahora seguro la persona que lea ese libro va a tener una visión un poco diferente. De hecho, el mismo Rabino Groisman Baruch Hashem lo ha recomendado a otras personas. Porque sí, porque el libro te va a ayudar a comprender desde un aspecto simple. O sea, el libro, yo procuré traerlo en un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible para cualquier persona. Pero aún así, siempre les digo, pregunten si no entienden algo. Entonces, es el punto de cercos, poner cerco protector a la Torá. Y ya decíamos, un cerco es no ser proselitista, otro cerco es, bueno, con este sí puedes enseñarle, decir, estás de alguna manera haciendo proselitismo, es decir, ayudándole a avanzar en en este camino que ya escogió, pero eso no significa que tengas que enseñarle todo lo que has aprendido. No, enséñale según lo que él puede ir recibiendo. Y si te pregunta algunas cosas que de pronto son un poco más profundas, entonces al como el conferencista que está hablando de los polímeros con niños de primaria. Ya, entonces, listo, explícale eso con una respuesta sencilla. Esos son cercos. Podríamos decirlo de otra forma, incluso como consejos o grandes consejos que los sabios nos dan para cómo en la enseñanza. Y siempre debe enseñar, un cerco es enseñar en aras de la comprensión y el proceso del otro. Ese es un cerco. Eh, el proceso de aceptación de las 7 leyes es un proceso personal e íntimo. No se puede asfixiar al otro haciendo proselitismo religioso, como dijimos, o incluso que ya a esta persona le puedo enseñar, porque es una persona que me pregunta, que ya dejó de creer en tal cosa, etcétera, que está avanzando. Aún en eso no le puedes asfixiar, dale tiempo, respeta su proceso. Ya, ese es otro cerco. O sea, respeta su proceso, no le asfixies. No, incluso para
si ves que está haciendo algo que no es correcto, pues también en eso tienes que tener mucho amor, porque si no la persona se va a fastidiar y se va a ir de ahí. Ya, entonces también tienes que saber dirigir eso. En la práctica, ya para terminar, con estos cercos que dice esta tercera parte de la Mishnah, y si alzad un cerco protector alrededor de la Torah, ya hablamos de algunos cercos que son importantísimos, como el que dije ahorita, no ser proselitistas, no debatir con, con personas de sus religiones. Hay personas de las religiones que a veces están saliendo o están allí, pero en verdad preguntan con sinceridad. Pero a veces lo más difícil, muchachos, es meterse con gente que son los líderes de esas religiones. Ese es, no es tan fácil saber qué tan sinceros son. Ya no es tan fácil saber si en verdad quieren salir o que en verdad quieren sacar información para llevar allá a las otras, a lo que él enseña. Entonces no es fácil. Me acuerdo una vez que a mí me contactó un cura, digamos así, de Italia, me acuerdo yo, ya. Era cubano, pero estaba en Italia. Y estaba en un tipo de secta católica religiosa, obviamente, pero era él mismo prácticamente encontraba sus cosas allí, o sea, se sentía prácticamente como usado por la iglesia, así palabras de él me decía. No sé cómo hizo, me contactó, hablamos, videoconferencia, hablamos como 2 o 3 veces. Y yo, eh, incluso se iba a fugar donde estaba, porque prácticamente lo tenían encerrado allí. Y yo estaba mirando la manera de cómo, con cuidado, porque ese es el tema. No puedo decirle a una persona, no, vete para tal lado, tengo un alumno en tal lado. O sea, le voy a meter en problemas al otro. Es un tema de cuidado. No sé quién es. Y además, un día después de hablar varias cosas y todo esto, le hablé un poco de las 7 leyes y todo, empezó a indagar. Y un día me dijo que quería, al poco tiempo, no había pasado mucho, creo que no había pasado un mes, que se quería convertir al judaísmo. Y que ya iba a comprar un talit y no sé qué. Ya cuando me dijo eso, la persona me generó mucha desconfianza, porque yo le dije, pero ¿por qué hace eso? Si le dije que no tiene que ser judío y tampoco para comprar, está prohibido que se compre eso. Entonces, eh, ese es el tema, o sea, ese proceso es muy complicado porque uno no sabe en verdad en qué punto esta persona está siendo sincera y mucho menos le va a empujar la otra persona a una conversión. Incluso en las mismas 7 leyes, si una persona de aquí, digamos, le sucediera eso, que lo contactan a él y entiende lo problemático que es esta situación y entiende los cercos que debe tener, esa persona dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, mira, si quieres, voy a preguntarle al rabino tal, o voy a preguntarle a otra persona si quieres conversar con él, ya. Entonces, aún esos cercos es saber, como decía, no arriesgar lo que tengo, cuidar ese huerto que tengo. Y puede ser, hay cosas muy serias en esto, serios, le digo, donde pueden estar ustedes metiéndose en problemas muy graves. A veces porque uno no conoce a la gente, ya, y son temas muy delicados. Hoy día hay tanta cosa que se ve, entonces, cree cercos, tienen que tener cercos, no pueden que por una persona simplemente quiere ya aprender algo o ya yo quiero salir de aquí, o incluso siempre te va a decir de por qué quiere salir de allí, de todo, entonces ya tú vas a aceptarlo como alumno y vas a enseñar, vas a poder salir perjudicado. Deben poner cercos. Y otra cosa, para llevarles un poco a la práctica, como dijimos, de este tema de alzar cerco protector a la Torah, a mi Torah, a la que he aprendido. ¿Qué cosas puedo tener? De seguro que pueden haber muchos consejos, pero yo traigo algunos que redacté aquí en la tarde preparando la clase. Al mediodía, pues, estaba aquí haciendo eso. Dice, ¿qué cerco puedo poner con el tema de usar redes sociales para difundir? ¿Ya? ¿Qué cerco puedo poner sobre eso? Eh, Hay gente que son como cazadores de grupos. Se entran en un grupo de Tailín, grupo de tal cosa, tienen un montón de grupos y empiezan a meter todo lo que encuentren. De un grupo comparte una cosa, la comparten acá. Se ven como bots. Bots informáticos que toman información, la pasan aquí, la pasan allá, pasan aquí, pasan allá. Pero en verdad, si tú hablas con la persona muy poco avanzado en sí mismo, se volvió un fanático de las redes sociales. ¿Ya? Entonces, aún en estas cosas de difusión hay que poner cercos. Por ejemplo,
según lo que a mí me parece, son consejos míos, esto que voy a compartir. El uso de las redes sociales, perdón, para difundir información de Torah, sí, es bueno. Es como publicar un periódico que cualquiera puede leer e informarse, pero no es el procedimiento adecuado de estudio. Por tanto, se publica todo aquello de interés general, ¿ya? Entonces, artículos, muchos. Una enseñanza, una reflexión, compártela. Aún lo que decía hace un momento, tampoco tienes por qué volverte un bot. Lo que no saben qué es un bot son como robots, son robots programados, no es un robot físico, son robots algoritmos, como por ejemplo YouTube. YouTube tiene bots, incluso ya últimamente algo de inteligencia artificial para recopilar datos y todo de acuerdo a lo que tú buscas, etcétera. Entonces, esos son bots que están ahí, incluso de acuerdo a lo que ellos van viendo que tú buscas, te van poniendo información. Entonces, eso es un bot. Es como un programa que funciona solo, comparte información. Entonces, tampoco tienes que convertirte en eso, andar difundiendo información, porque puede ser que estás perdiendo tiempo valioso que puedes utilizar en otra cosa. Comparte lo que te pareció bonito, compártelo. Pero no pienses que eso es un medio de enseñanza, ¿ya? Eso es un medio como un periódico. Es decir, comparte un artículo que la gente lo ve, Baruch Hashem, qué bueno, y se deben compartir cosas de interés general. ¿Cuánto problema ha traído el hecho de compartir cosas de verdades a medias, como el ejemplo de que decíamos al principio de esta Gemara de Rabbi Hanan dice que el no judío que se entra en la Torá es como un Cohen Gadol. Eso es una verdad, pero está incompleta. Y eso ha confundido a mucha gente. Eso ha confundido a mucha gente. También he escuchado gente que dice que tiene que comer kosher, que por qué le niegan la Torá es para todos. Entonces, también hay información por ahí que se ha compartido que no es de interés general, me refiero. Ese tipo de información de Kashrut y otras cosas que la gente se pregunta, háganse un rabino, es decir, vayan, estudienlo como deben ser. No es porque leí el artículo, porque tal cosa, porque compartí. Entonces, las redes sociales es como un mural, como un periódico. Pongan artículos si quieren allí, enseñen algo, pero de interés general, no es para estudiar, no son, ¿qué curso hiciste? Me he leído como 250 artículos de Facebook en estos 2 años, Rabino. Eso no es ningún curso de nada. Ya. Estuviste divagando entre mucha información. Ya. Entonces, ahí está el punto. Las redes sociales son buenas, eso entra a lo que es YouTube, Facebook, WhatsApp, sí, para difundir. Pero ¿qué cosas se difunden? Algo de interés general. Ahí ya ponemos un cerco. Porque si tú empiezas a difundir cosas, por ejemplo, voy a decir una cosa, yo tengo cursos privados también, cursos privados con algunas personas aquí, son cursos más avanzados, mucho más avanzados, que incluso para los avanzados les chocó algunas cosas al principio. Imaginemos que una persona se emocionó con algo que aprendió de una de esas clases y va y lo pone por allá y lo comparte. La persona está haciendo un error tremendo porque está saltándose el proceso de cada persona y se emocionó simplemente por un conocimiento que para él fue descrestante y que le llegó mucho y le ayudó a comprender sus luchas, pero eso no es razón suficiente para salir ahora y compartirlo en el periódico general, porque vas a traer problemas. Estás contando algo a medias y la persona va a surgir preguntas que vas a tener que responderle explicándole otras cosas de ese curso profundo que estás haciendo. Ya. Entonces ataca el problema de raíz y comparte lo general. Redes sociales es para una enseñanza general, un periódico, un artículo general. Quien quiera comprender a profundidad, o sea, una persona se levanta, lee el periódico en la mañana, Baruch Hashem, eso es bueno, digamos, para que le guste leer periódico, pero si hablamos de un periódico cultural, vamos a decirlo así, un periódico informativo, un periódico intelectual, como es lo que compartimos con estas cosas de conocimiento Torah, pues qué bueno que la persona se levante en la mañana, de pronto se dedica a leer algo, si quiere revisar redes sociales y tiene eh, personas, digamos, que no comparten cosas inadecuadas, sino que ve un artículo de Torah, lo leyó, Baruch Hashem, adquirió una pequeña enseñanza de Torah, pero no piense que ahí está profundizando en su estudio, está solamente leyendo un periódico, ¿ya? Y por eso, con respecto a las redes sociales, ¿qué cercos hay que tener? Difundir si quiere difundir, pero el compartir cosas de interés general y entender que esto no es un curso de estudio.
El uso de WhatsApp, por ejemplo, igual que el anterior, es decir, también lo mismo, también entra lo que estamos hablando de redes sociales, es decir, no es por allí que se hacen cursos, y si alguien, porque se podría, como siempre se puede bajar las cosas, si alguien quiere hacer un curso de audio por WhatsApp, está bien, pero no, pero también ese curso tiene que hacerlo de una forma precisamente que se amolde el tipo de estudio, es decir, a una persona que escucha los audios y puede hacer preguntas. Pero a mí, tengo un alumno en Francia que el otro día me escribió algo, me preguntó algo, y yo le dije, mira, más bien nos reunimos esta semana, si te parece. O sea, no le respondí lo que me estaba preguntando, porque es que en verdad sabía que no era el medio, no me va a entender. ¿Ya? Y cuadré ese día, 2 días después me reuní con él, charlamos, 1 hora charlamos y entendió a profundidad. O sea, yo podía responderle su pregunta, pero es que no es cuestión, hay cosas que no solamente son responder la pregunta, tienes que preparar el recipiente, tienes que preparar a la persona con otras cosas para poder llegar a la respuesta. Y por eso es importante los cursos. Entonces, con respecto a WhatsApp, aunque genera algún tipo de contacto un poco más cercano, tampoco es un medio de estudio. Y si en algún momento se diera a alguien un tipo de estudio que se pudiera compartir por allí, debe entender que debe ser algo que se ajuste a ese tipo de medios y que no se presta a malos entendidos, como dice aquí. Incluso a veces se presta para malos entendidos. Y en mi caso, yo lo uso para notificar de estudios o resolver preguntas de mis grupos pequeños de estudio, o como dije, para no respondo ahí a veces, depende del caso, depende de la pregunta, depende de la persona. Entonces yo a veces le cito aparte y nos reunimos, o a veces he hecho llamadas también por llamadas respondidas. O lo utilizo para enviar el enlace de la reunión cuando sea necesario para reunirme con estudiantes y dirigirlo o ayudarlo en su manera personalizada, de manera personalizada. Usar otro cerco. Usar estos medios para debatir no es sano. Es el paraíso de los haters. Ya. Saben que los haters, ¿no? De pronto las personas acá más adultas no se conocen el término, pero bueno, hay gente que carga un odio que se encuentra ese espacio para desahogarse y para criticar y para ver todo lo malo de los demás, pero con un odio dicen las cosas, o sea, te insultan, te ofenden, redes sociales es el paraíso de los haters, ¿ya? Entonces, si tú piensas debatir ahí, deberías preguntarte 2 veces qué es lo que vas a hacer. Ya. ¿Qué es lo que vas a hacer? Debatir me refiero, están aquellos que se empiezan alguien hace una publicación y empiezan un montón de comentarios a discutir y por qué tú dices esto y por qué me niegas, si yo también tengo parte a la Torá, y encuentras entonces en los comentarios gente que todavía está en el mesianismo, gente que no sé qué, y se formó un debate ahí que en verdad no sirve para nada. Nadie puede decir, me leí el debate de tal publicación y en verdad aprendí mucho para mi vida. ¿Ya? Entonces, yo incluso bloqueo personas. ¿Ya? Y creo que soy libre de hacerlo, porque yo también soy libre de escoger quién entra a mi casa y quién no. Yo fui maestro de universidad también. También tuve una experiencia algún tiempo de dar clases en primaria con niños. Muy bonito dar clases con niños, la verdad. Y, y, y yo también di clases en universidad, es decir, con adultos. Y era de las materias difíciles. Yo tenía fama de ser muy estricto, para no decir la palabra que dicen a veces acá. Eh, la verdad es que no todo el mundo le iba bien en mi materia. Ya, son las materias difíciles, ¿no? Entonces, eh, y a veces un día se me revolucionó, no me acuerdo yo, mi estudiante que se iban a salir de la clase porque había una protesta en la universidad. Yo le dije, ok, sálganse, yo no los voy a retener, pero al final de cuentas yo voy a dar la clase por vista. O sea, esfuércense después de su protesta, vayan, estudien a la casa, entonces, y yo ese tema me lo salto porque yo tengo que cumplir con un programa, etcétera. O sea, fue un ejemplo, ¿no? Pero el punto está en que yo también fui maestro de universidad y yo también decido poner orden a mi clase. Es sano poner orden a la clase. No puedes permitir que te saboteen la clase. Entonces yo también soy libre. Si te vas a enojar porque bloqueo o porque bloqueo a tal persona, yo soy libre de quién dejo mi página, de quién dejo mi grupo, de quién permito comentarios, de quién no. Es decir, es mi perfil de Facebook. Soy libre también de hacerlo. No me pueden obligar a ver comentarios malintencionados y no me pueden obligar a ver faltas de respeto simplemente porque estamos en un mundo de libre expresión. Ya.
con el tema ese, ya dimos una clase sobre la Shon Hara, ¿se acuerdan? Que ese tema de la libre expresión no es tan así como lo que yo puedo decir lo que quiera, entonces, no, no es así. Entonces, con respecto a a estas cosas, usar estos medios para debatir, estos son cercos que deberían tener en cuenta, no es sano, es el paraíso de los haters, de la gente que odia, que tiene deseo ahí de expresar todo su odio. Muchos se esconden detrás de perfiles hechos solo para sabotear e insultar, y algunos sí usan sus perfiles, pero son debates en aras del ego, no le shamay. Voy a debatir con tal persona, o yo refuté a tal persona. Es evidente el ego aquí. Hay gente que habla mal de otros rabinos, ¿ya? Y les trata de una manera que a mí no me gusta ni ver eso a veces. Yo la verdad uso Facebook, es más, casi ni mi perfil lo utilizo. Yo entro tengo el perfil porque tengo mi fanpage de Facebook y ahí comparto cosas, ¿ya? Porque los que saben, una fanpage está relacionada con un perfil, entonces yo uso eso. Mi Instagram, que es donde yo comparto cosas privadas, pronto una foto familiar, alguna cosa, está cerrado. Es decir, no, yo decido a quién aceptar a que vea mis fotos y quién no. En mi Instagram, ahí sí coloco cosas personales, ¿ya? Entonces, resulta que vemos gente que arma debates o lo que sea en estas redes sociales, pero se nota el ego, se nota la altanería, se notan las malas cualidades a flote. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que también se nota que tienen muchos seguidores. Y no estoy hablando de alguien específico, aclaro. Estoy hablando de mucha gente que hay por allí. ¿Y por qué tienen seguidores? Porque también son personas que tienen las mismas malas cualidades y les gusta y disfrutan eso. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, si ustedes saben ese océano tan difícil que hay en las redes sociales, ustedes tienen que poner cercos, que es algo que utiliza mucho la gente hoy día. Ya dijimos cómo se puede utilizar de manera sana, dentro de lo que yo creo que es sano. Y saber que hay mucha gente que se pone allí a insultar, incluso se ocultan detrás de perfiles falsos y algunos usan sus perfiles personales de verdad, pero hacen debate en aras del ego. No le echen shamain, porque un debate en aras del cielo procura a toda costa no dejar cabos sueltos que generen malos entendidos o que denigren o afecten el honor de los demás. Ese es un debate, le shamain. Si tú quieres hacer un debate, no va a dejar nada que se haga pensar mal de la persona que está charlando contigo. Ya. Entonces, ese es un debate de Shen Shammai, que aquí la intención es traer una luz, un conocimiento que ayude a los demás. Pero si mi intención es denigrar al otro o demostrar que él no sabe tal cosa o que él se equivocó en tal cosa de ortografía o tal cosa, o sea, en verdad ese es un debate de Shen Shammai. Ya. Entonces, ustedes tienen que poner cercos también con esas cosas también. No participar en eso, no caer en esas cosas. Estos medios nunca reemplazan la guía y mentoría dirigida por un rabino. Hágase a un rabino. Si siente que ha estudiado, otro cerco acá, si siente que ha estudiado y ahora quiere enseñar, es cuando más debe tener contacto con su rabino para que ahora en su nueva etapa de enseñanza, su aprendizaje esté enfocado en cómo enseñar de acuerdo a su público, de acuerdo a las personas individuales y cómo no morir en el intento. Es decir, yo ya aprendí, hice tal curso o lo que sea, me siento que sé. Sí, de seguro que de pronto sabes que te sientes seguro de lo que aprendiste, pero eso no te capacita para enseñar completamente. O sea, tampoco estoy diciendo que no puede enseñar. Puede empezar a enseñar, pero qué bueno sería que ese proceso de enseñanza también esté dirigido con su rabino. Yo me acuerdo que, por ejemplo, y voy a hablarlo aquí con confianza, por ejemplo, Israel, cuando empezó a enseñar, él me decía, Rap, si puede, mire mi clase, y yo me tomaba el tiempo de mirar las clases. Y decía, mira, aquí puedes hacer tal cosa, o qué bueno esto que hiciste aquí, qué tal cosa. Entonces, viste, o sea, eso es bueno, porque no, el hecho de que yo ya sé o llevo años no necesariamente me prepara como rabino, o no como rabino, no como maestro. Puede enseñar, qué bueno es que Israel ya está haciendo clases y todas estas cosas, pero él se ha tomado el tiempo también de ir depurando su enseñanza, su manera de enseñar, etcétera. Entonces, ese puede ser un ejemplo también. Eh, mm, Su proceso de enseñar a otros no puede poner en peligro lo que ya tiene, es otra cosa. Un cerco adicional práctico, que este cerco lo redacté yo. Ya, esto que estoy sacándole son cercos que yo le pongo en la práctica, porque, bueno, muy lindo hablar del cerco protector de la Torá, pero mi vida diaria, ¿cómo lo hago?
Entonces ahí le estoy poniendo algún ejemplo de algunos cercos. Cerco importantísimo, vital. Su proceso de enseñar a otros no puede poner en peligro lo que ya tiene. ¿Cómo qué? Como su paz en el hogar, como su paz personal, como su salud, como sus finanzas, etcétera. Todo proceso y crecimiento debe ser sano y debe salvaguardar aquello que queremos y valoramos, o sea, nuestro huerto. Su proceso de querer enseñar no debe poner en riesgo a sus alumnos ni a su familia. ¿Ya? Hay gente que quiere enseñar, generalmente dentro de lo que yo he visto, generalmente mujeres, porque les apasiona y quieren enseñar, pero a veces pasan por encima de lo que el esposo piensa y eso va a traer conflictos, ¿ya? Entonces, puede tener ganas de enseñar, o al revés, porque también pasa. De pronto el hombre quiere enseñar y la mujer es un poco más reservado, la mujer no está muy como él en el estudio, etcétera. Entonces, no puede predominar ese deseo en aras de dificultar o traer problemas en algo que ya está bien, es decir, con la familia. La familia es primero, la familia es primero. Eh, eso es algo muy importante. Por eso repito, su proceso de enseñar a otros no puede poner en peligro lo que ya tiene, o incluso sus hijos también. No, quiero ayudar a tal persona, pero una persona que tiene problemas y me va a traer dificultades o malos ejemplos para mis hijos. Entonces también hay que saber separar, es decir, este es mi huerto, quiero ayudar, aún para ayudar se necesita saber cuándo ayudar y cómo ayudar. Y hay gente que es mejor ayudarla en otro lugar, no meterlos a la casa, ¿ya? O que viene con problemas con vicios, con cosas, etcétera. Si puedes, si crees que le puedes ayudar, ayúdale, pero de una manera que no pongas en riesgo lo que ya tienes. Eh, y cosas tan sencillas, incluso como la paz del hogar. Eh, Otra cosa, poner un cerco, hacer cercos es utilizar la cualidad de geburá, de disciplina, de rigor. Eso es un cerco. Entonces, cerco es geburá o disciplina. Si quieren construir un poco mejor este cerco, les recomiendo, estudiense, aquí dice, estudie toda la semana de la cualidad de geburá del libro Descubriendo tu luz interior, que es el libro que yo publiqué. Hay toda una semana, es decir, durante toda una semana analizamos la cualidad de Geburá desde su relación con Gesed, desde su relación con Geburá misma, desde su relación con Tiferet, Ahora, ¿qué es Tiferet? Mucha gente fantasea también, no, Tiferet, Geburá, no sé qué, pero ¿qué es Tiferet en tu vida? ¿No? ¿Qué es Yesod en tu vida? ¿Qué es Malhud en tu vida? Es decir, bajémoslo a cualidades, hablemos de nuestras cualidades personales. Entonces, Geburá también es disciplina. Entonces, si yo quiero avanzar o comprender un poco más sobre poner cercos o yo ponerme cercos, qué bueno sería que se leyeran ese capítulo que expresa cada día la relación de las demás cualidades con Geburah para armonizarlas de una manera adecuada. Eh, la disciplina debe estar equilibrada con las demás cualidades. Si no sabe algo, dígalo. O sea, diga que no sé. O es otro cerco. No adivine, no diga cosas que no está seguro. Nadie da de lo que no tiene. Enseñar Torah es un tema muy importante porque implica almas, o sea, personas. Procure prepararse bien y consultar todo lo que sea necesario antes de enseñar algo. Otro cerco. Pregúntese, ¿quiere enseñar empujado por sus deseos o preocupado realmente por el otro? ¿Quiere enseñar preocupado por mostrar lo que sé o realmente quiero enseñar por beneficio del otro? No todas las cosas que se saben se tienen que decir. Otro cerco. No todo las cosas que se saben se tienen que decir solo porque es verdad. Pregúntese, si tiene 50 litros de agua en un recipiente, pregúntese si puede pasarlas a un recipiente de 10 litros. ¿Ya? Entonces, siempre existe una respuesta según el recipiente, entre comillas, de cada quien. No se acelera a decir cosas por emociones cuando no es el momento. ¿Ya? Esos son algunos cercos que redacté aquí y yo creo que se podrían hacer muchos más, pero aquí no estoy yo para hacer cercos tampoco, porque a final de cuentas, cada quien tiene cercos diferentes, cada quien tiene luchas diferentes. Entonces, en la medida que ustedes se comprendan,
y se comprenden en el estudio y en la enseñanza, como decimos, a levantar cercos, aquí estamos hablando del estudio y la enseñanza de la Torá, pues en la medida que ustedes se comprendan a sí mismos, ustedes mismos van a crear sus cercos. Tengo esta dificultad con tal cosa, entonces voy a ponerme esto para no llegar a equivocarme en tal asunto, porque ya me he equivocado tantas veces aquí. Entonces, estos son ejemplos. En mi libro yo pongo reflexiones y varios ejemplos, pero podría escribir muchísimos, a fin de cuentas, pero el libro sería, ¿cuántos tomos sería? Entonces, por eso, ahí mismo lo aclaro, son ejemplos a seguir para que la persona misma se ponga sus propios cercos y los cercos van a ir de acuerdo a sus luchas personales, de acuerdo a lo que es él. O sea que es importante aquí el conocimiento, el autoconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. La Torá, la Mishnah empieza hablándonos de la tradición, desde Hashem mismo que se la entrega a Moshe, y al final termina hablando de ponle cercos. ¿Ya? Es decir, esto que viene de Moshe hay que valorarlo, que viene de Hashem y como Moshe lo recibió. Y ponle cercos, pero los cercos, la persona, cada quien tiene que ponerlos de acuerdo a sus luchas personales y si también quiere conocerse un poco más, pues obviamente tiene que hacerse un rabino que le ayude a crecer en su proceso personal. ¿Ok? Ahí terminamos la primera Mishnah del capítulo 1. Besat Hashem nos veríamos en la segunda Mishnah la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, pues ahí tenemos el tiempo ahorita. Ok, Raf, muchas gracias por esta bella clase. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Buenas noches. Siempre es muy importante esto que se maneja esta última Mishnah. Bueno, más bien este último análisis de la Mishnah es buenísimo, porque y creo que la primera parte todos la teníamos muy clara, ¿no? Así de Ujú, estudiar cosas que nos correspondan, las siete leyes, la Torah que no es para nosotros, pero lo que acaba de abordar para mí es oro molido, porque es algo que repetimos con mucha frecuencia y no nos detenemos a ver lo que usted nos acaba de señalar, que es sumamente importante. El proceso de ujú, aprendizaje no es el mismo para todos y no puede ser asumido de una manera general. Incluso la fundación, cada vez que una persona se acerca a la fundación, la mayoría de las personas no continúan con el proceso de ingreso porque cada persona tiene que tener su momento de aprendizaje distinto. No es como que me dicen, métela al grupo y yo los meto indiscriminadamente. Habrá muchas ujú. personas en el grupo que dirán, la verdad es que a mí me preguntó varias cosas, me entrevistó, vimos cómo debía. ¿Por qué? Porque el proceso de estudio es distinto para cada quien. Entonces, creo que esto que acaba de decir es muy importante y la verdad es súper, súper valioso esta información que nos acaba de dar. Muchísimas gracias. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Gracias, Israel. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo que decir. ¿Ok? Norma. Eh, Dale, Maestro. Sí, Muchas gracias, Raf, porque sí, pues a mí me pasó mucho al inicio, la verdad. Que sí. cuando uno llega, yo llegué y yo, wow, tengo respuesta a mis preguntas. No hay Ujú, preguntas tontas acá, no hay preguntas malas, son preguntas. Eh, ujú, y es como, como que uno quiere que todo el mundo lo sepa, lo disfrute como uno lo disfruta. Y no es así. Hace como un año, exactamente un año, me pasó yo pensé que esta persona estaba pues en la misma línea. Y como usted dijo, muy importante, de a veces la gente no es sincera, ¿verdad? Y solo ujú, es como sacar un poquito de conocimiento y uno se emociona, ¿verdad? claro. A dar el conocimiento que uno recibe en vez de guiarlos a que ellos se acerquen, ¿verdad? Pues en Ujú, este caso al rabino o a alguien que realmente les puede enseñar. Y justo fue con esa frase del Cohen Gadol, de hecho. ujú. Y pues no sé, me causó molestia porque pues yo tengo que trabajar mucho en ese mal rasgo de carácter mío. Eh, Me causó mucha molestia de que no sé, de que alguien dijera yo puedo ser Cohen Gadol, no sé, a mí en lo personal me Puede ser enojó, como un celo, sí, es normal. Es muy pero, bueno. Ujú, pero me quedé callada, recuerdo que estaba lavando platos y solo le dije, sí, sí, eso dice la Torah, pero
Es como en el trabajo, o sea, la Torah es por méritos y es como en un trabajo, no puedes ascender en tu trabajo por hacer el trabajo del otro cuando descuidas el tuyo. Ujú, Entonces eso así es, es. hay un trabajo personal y hay un trabajo diferente al judío, no podemos decir así por así, eh, Ujú, que puedo ser Cohen Gadol. Entonces ahorita que usted lo mencionó, eh, me causó risa porque me ujú, recordé ese proceso y ahí descubrí mucho, pues, o sea, que tengo que hacer más preguntas muchas veces, cuando la gente me pregunta, porque a veces por redes sociales es que son, solo se ujú, acercan para, como usted bien lo dijo, pues para ellos inventar más, sino que de una ujú, frase se sacan un discurso. así Y es. eso de los cercos, de verdad que sí, lo tengo que aplicar mucho hasta en la vida personal, eh, Ujú. porque uno se olvida de poner cercos y luego uno termina, ¿cómo decir? Lastimado o enojado, no sé, no encuentro la palabra correcta, pero es por culpa Sí. misma de uno mismo, de no poner cercos. Entonces, pues muchas gracias, Rabí. Sí, sí, te estaba escuchando, perdón que tuve que cerrar un momentico. Así es, ¿no? Baruch Hashem, de hecho, has dicho algo muy importante y es el tema de lo que dijimos al final, de crear cercos, porque al final de cuentas necesitamos crear cercos en todo, no solamente en la enseñanza que lo estamos hablando aquí, sino también en cosas, las luchas personales de cada quien y sí, así es, tal cual. Gracias, gracias, Norma, por compartir esa. Yo creo que ahorita por lo menos ya tiene la otra parte de la moneda de ese tema del Cohen Gadol y ya puedes explicarlo de otra forma. Así es, Baruch Hashem. Muy La bien. señora Alicia tiene la mano levantada. Adelante, estimado. Sí, buenas noches, Rabino. Yo considero también, Rabino, que por las costumbres que al menos yo traía, que he ido refinando con todas las enseñanzas de las clases y los rabinos, también veo como cabe el ejemplo aquí de que el medicamento que me cae bien a mí, que me da el doctor a mí y me sana a mí, tal vez no lo puedo dar a otro Ujú. tampoco porque o es alérgico o no sabe o no le va a caer bien. Entonces me sirvió a mí y me curó a mí. Con eso me quedo yo y sí, crear cercos Perdón un es, momentico que se me perdió el audio. Un segundito, tengo aquí un audífono, perdón, y se me desconectó. Entonces, ya no le estaba escuchando lo último. Un segundito me conecto bien acá. Tuve un problema con el audífono. Ay, parece que ahora sí escucho. sí, ¿Puede hablar, por favor? Un segundito. sí, No, parece que Ryan, te llaman. no, Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, perdón, perdón. ok. Que digo Mm, que el medicamento a veces uno no puede dárselo a otros. El medicamento así que es es. para Ah, uno, claro. que le Ujú. cayó bien a uno, no es recomendable darlo a otro. Se puede Y mire que es envenenar una o le práctica puede muy, caer muy mal. común de la gente a veces que dice, no, a mí Correcto. me sirvió tal medicamento, Ah, tómatelo también. No, o sea, la gente no sabe que cada cosa, cada organismo es diferente y precisamente una persona puede ser alérgica y ujú, etcétera. O sea, hay cosas muy delicadas aquí de vida o muerte incluso de un sí, medicamento. Y creo que es un ejemplo exacto. muy, muy apropiado, tal cual como usted dice. Así es. Y como dice Norma, es cierto, crear cercos a uno le cuesta porque hay que refinar hasta el ego en mi parte, porque uno Ujú. desea que otras personas sepan o aprendan, pero es algo también que tenemos que refinar y tener cuidado que no todo el mundo puede entender, Mire que en al ese menos. caso, muy bueno, en ese caso no es tanto, el ego tiene un poco que ver con una distorsión de la cualidad de Geburah, ¿ya? Pero acá, según lo que usted comenta, no es tanto Geburah, sino Geset. O sea, porque usted quiere dar, quiere enseñar, entonces, pero esa Geburah hay que refinarla perdón, esa Geset hay que refinarla con Geburah, o sea, con disciplina. Entonces, Ujú, la buena intención o las ganas de ayudar o las ganas de dar, de lo que uno tiene, de la enseñanza, lo que sea, necesita refinarse con la disciplina. Yo creo, y lo digo con modestia, en serio, les digo, que se hace muy importante conocer eso que está en el libro que yo publiqué, o sea, porque el libro le permite a la persona
o sea, yo digo para que lo compren, como digo, por eso lo digo con humildad, no lo digo porque, ay, es el mejor libro que salió al mercado, no. Pero pienso que precisamente algo que me decía mi alumno David, me decía, Rab, lo que pasa es que pone un toque diferente, un enfoque diferente del autoconocimiento, es algo que no hay desde la parte del conocimiento que el justo debe tener de sus cualidades. Entonces, usted acaba de decir algo muy importante, tengo que refinar tal cosa. Norma dijo, yo también creo que tengo que refinar tal cosa, mi carácter, lo que sea. Ya déjenme decirle que empezaron un gran paso, o sea, ya dieron un gran paso. Cuando uno dice tengo que refinar, ya aquí hay una muestra de humildad. Y ese es el principio para el cambio. Ya, ese es el principio para el cambio para poder avanzar. Y ahora el siguiente punto es conocerme, porque en verdad ese mal interno nos conoce mejor de lo que uno mismo se conoce a veces. Entonces, ¿cómo me conozco yo? Pues de cómo mi alma fue creada, sin entrar en detalles tampoco creativos y cosas de Kabbalah, pero lo que sí son las cualidades, cómo se expresan las cualidades. Como Gesed, por ejemplo, como usted lo dice, que es la cualidad del amor, se puede expresar de una manera indisciplinada cuando a veces no mido o no refino o no le pongo cercos a cierta cosa. O como la Geburah de pronto se puede manifestar de manera negativa cuando la persona se enoja porque prácticamente quiere tener control de todo, etcétera. Y así con las demás otras cualidades. Ya el tema del agradecimiento que va relacionado con la sefirá de Ot, que es, o el tema del equilibrio, por ejemplo, hablaba el otro día con personas que, una persona que se va a los extremos, o sea, cuando toma una decisión, o se va a un extremo muy fuerte, o a veces incluso por emociones abre, digamos, mucho su corazón y se va a lo extremo también, o sea, quita los puntos intermedios. Entonces aquí encontramos un problema con la sefirá de Tiferet, ya que es el equilibrio, la armonía, la belleza. Entonces, hablar así, digamos, es cuando uno comprende esas cualidades. Entonces ya tienen un gran paso, entienden que tienen cosas que refinar de sus cualidades. Pero el siguiente paso es informarse. Informarse simplemente cuáles son esas cualidades, cómo las cualidades se expresan y cómo precisamente las puedo expresar de una manera correcta, porque puede ser que las estoy expresando de una manera negativa. Entonces, yo les recomiendo, la verdad, que compren ese libro. Y ya para terminar, aprovecho para comentarles si quieren unirse a un grupo aparte que creé, porque ese grupo se hizo prácticamente por algunas personas que se suscribieron a mi canal de YouTube. Ahí estamos trabajando otro texto que supuestamente habla, o sea, Kabbalah se llama, pero Kabbalah para dimensión interna, introducción a la Kabbalah, pero en verdad no es un texto de Kabbalah, obviamente, sino que ayuda a depurar también conceptos que ya hay por allí de Kabbalah. Sefirot, profecía sobre todo. Profecía no hablemos ni de grupos por ahí, centros de Kabbalah que venden esas cosas, sino que ya la misma gente de seguro avanzó, de seguro puso en cuarentena, como siempre decimos, como Rabino Grossman también lo dice, o sea, como que dice, desaprenda, dice él, y deje eso quieto ahí, lo que usted cree que sabe, y empiece a aprender y a depurar todo lo que tiene. Entonces, muchas de esas cosas están ahí en el baúl del virus, ¿no? Como el software del computador, quedaron en el baúl, ahí en cuarentena. No me molestan ahora, pero ahí están. Entonces, en este curso, precisamente la última clase hablamos de profecía, de qué es realmente la profecía y qué es realmente lo que es Kabbalah, el concepto de Kabbalah. Entonces, también si quieren pasar a ese grupo, es cuestión de hacerse miembro del canal de YouTube y van a tener acceso a esas clases privadas. ¿Ok? Y de verdad, muchas gracias por los aportes de Norma, de la señora Alicia, que la verdad que ese es el principio de todo, empezar a reconocer que tenemos cosas que refinar y ahora es empezar a conocer cómo nuestras cualidades se expresan en lo que llamamos personalidad y cómo deberían expresarse mientras las voy refinando. ¿Ok? Por el momento les dejo. Por acá dice José, dice buenas noches a todos, muchas gracias, que descansen. Y sí, el libro es de Rabino Kaplan, precisamente. Y bueno, Ulises también ya se despidió. Entonces, bueno, si quieren unirse a esa clase, ya saben, miren a mi canal, ven a la parte donde dice unirse, no suscribirse, sino unirse, y ahí hay unos pasos, lo pueden seguir, y ahí mismo le aparece el enlace para entrar al grupo privado de WhatsApp. ¿Ok? Les deseo una bonita noche, gracias por compartir su experiencia, gracias a la Fundación por este espacio, gracias Israel, gracias Francisco, todo lo mejor. Muchas bendiciones. Gracias, Vamos a todos. gracias a Buenas todos. noches. Muchas gracias. Amén, Gracias, gracias Rab. Rabino, buenas noches. Nos Buenas vemos. noches. Saludos.